¿Sabías que el 95% de las profecías del Antiguo Testamento son de tipo exhortativo, no predictivo? Solamente el 5% de todas las profecías del Antiguo Testamento son de tipo predictivo. Y de ese 5%, solamente el 1% falta por cumplirse. ¿Qué tal? Mi nombre es Raimundo Ramos y los invito a que analicemos juntos textos comúnmente mal interpretados de tipo profético, apocalíptico y demás en estos tiempos difíciles. Oscar 2598, contacte Centro Motorino 24. Saca 524, tráfico a las 10 millas rumbo eco, es un Airbus 320, 330. Así me mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 10, 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto radar. Y déjenme decirles cómo es que surge los apocalipsis y la apocalíptica. Todo empieza por una situación crítica. Los judíos son invadidos por los griegos y Antíoco Epífanes profana el templo de Jerusalén. Esto produce una crisis espiritual, psicológica, emocional y material en Israel. Los griegos seleucidas han invadido esta tierra y provoca una crisis tal, una desesperanza tal y una situación en donde la gente se siente impotente y con tanta injusticia a su alrededor que voltea al cielo y dice: ¿dónde está Dios? Pareciera que nos ha abandonado, no hay nada que hacer, ¿qué hemos hecho? ¿Ahora qué vamos a hacer? Una situación crítica. Y entonces surge la apocalíptica, porque la apocalíptica, ese género, es un género literario, una forma de escribir específica, y en el 165 a.C. surge este género literario, no antes. El género apocalíptico no existía antes. Surge en el 165, al menos en Israel, hasta esa época, como una respuesta a la invasión y la profanación de Antíoco IV Epífanes. Esa literatura es pariente cercana, hermana del género profético, de la literatura profética. Y son muy parecidos porque están hermanadas estos dos géneros, pero eso no significa que sean iguales. El género profético, los profetas les gusta hablar de la realidad presente y exhortan sobre la situación que se está viviendo. Y los profetas surgen del pueblo. Los apocalípticos, ellos ven el presente, pero más bien ven el futuro, porque el presente es crítico. Solamente queda tener esperanza hacia el futuro. Esa es la gran diferencia. Por tanto, la apocalíptica es una literatura de resistencia, de esperanza y que busca mantener la fe y el ánimo de la iglesia. Eso es lo que quiere la apocalíptica. No busca predecir el fin del mundo. Ese no está aquí en la visión de los apocalípticos. Ellos tienen la visión de dar esperanza a su pueblo ante la crisis y hacerles ver que ante la desesperanza, la injusticia y aparente ausencia de Dios, Dios sí está ahí, Dios va a hacerlos vencer y va a haber salvación al final del túnel. Y por lo tanto, para poder realizar este tipo de género a nivel escrito, cuando éste se pone en un papiro, se tiene que poner con imágenes, con símbolos, con figuras. Es decir, va a tener una serie de imágenes simbólicas, no literales.
Ese es el gran problema con este género y la mala interpretación del mismo. Que los cristianos solemos interpretarlo como si fuera algo literal. Y cuando nos damos cuenta que el género apocalíptico tiene la característica de usar imágenes y símbolos y un lenguaje figurado, no es literal. Por lo tanto, hay textos que sí son identificables, totalmente simbólicos. Como en una literatura de resistencia se tenía que escribir de manera un tanto secreta, no se podía develar el mensaje tal cual. Los que lo leyeran a primera vista, sobre todo si no eran cristianos, no debían entenderlo. Por eso a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, porque tenemos 20 siglos de diferencia históricamente. Han pasado muchos años. ¿Cómo vamos a entender un lenguaje con símbolos de esa época? Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos la bendición de saber varias cosas hoy con las herramientas de las ciencias bíblicas. Existía algo que se llama la gematría. Es una especie de juego que le da equivalencias numéricas a las letras del alfabeto, como cuando estamos en la escuela con los números romanos. La X es el 10, la B chica equivale a 5, la L 50 y así sucesivamente. En el alefato hebreo, es decir, lo que nosotros diríamos alfabeto hebreo, el alefato, tiene también equivalencias, sus letras, equivalencias numéricas. Y así llegamos al texto de Apocalipsis 13:18, que es el texto que quiero hoy analizar con ustedes. Apocalipsis 13:18 es un texto muy famoso y que todo el mundo habla de él, y más en estos tiempos. Y dice así: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, para poder entender un poquito más la gematría, vean los usos de la misma. Era una forma de escribir que tenía, digamos, un sustrato más profundo para dar un mensaje. Ejemplo de esta gematría, sobre todo en los evangelios, aunque ustedes no lo crean, está en Mateo capítulo 1. Ahí se inicia el evangelio con la genealogía de Jesús. Y presenta como la genealogía de Jesús en cuanto a la palabra David. La palabra David en hebreo se escribe así: una Dalet, una Vav y una Dalet otra vez. La equivalencia de David, de la Dalet es 4, la Vav es 6, la Dalet es 4. Sumamos y da 14. 14 porque 14 significa David. Y casualmente las generaciones de Mateo 1 son 14 generaciones que precisamente van a dar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Que Jesús es el Hijo de David, que Jesús es el Mesías. Ahora bien, tenemos el famoso texto del 666 y se han dicho muchas cosas. Ese texto, para poder sacar el numerito, tenemos que usar el hebreo. Pero antes de ir al hebreo podemos ir a la teología. Antes de ir al texto bíblico y al contexto apocalíptico tenemos que ir a la teología. Y podemos analizar a simple vista que el 666 se compone de 3 números 6. El número 6 en teología significa lo incompleto, lo imperfecto. 3 veces lo incompleto y lo imperfecto es lo totalmente incompleto, valga la expresión. Lo totalmente imperfecto, lo totalmente
que no cumple, no llega. Es como un superlativo. Lo súper incompleto, lo súper imperfecto. 3 veces 6. Y es número de hombre porque el 6, en el 6º día, el hombre fue creado. Ahora bien, tenemos los textos antiguos y se sabe que a quien se está refiriendo Apocalipsis 13:18 es a un personaje de la época. Apocalipsis está ambientado en la época del Imperio Romano del siglo I. Ahí hubo 2 emperadores fundamentalmente trascendentes en la vida de la Iglesia cristiana en sentido negativo, que de alguna forma les fueron perjudiciales a la Iglesia. Estos son Nerón y Domiciano. Nerón fue de los principios de los años 60 y Domiciano a finales en los años 90. Finalmente ellos fueron emperadores de Roma. El libro está ambientado en el contexto del Imperio Romano del primer siglo. Aparece Nerón y el texto de Apocalipsis se escribió, según lo más aceptado, a finales del primer siglo. Hay teorías de que se escribió en la época de Nerón, lo cual concordaría con hablar de Nerón en Apocalipsis. Pero también hay otras teorías que dicen que el Apocalipsis se escribió en 3 fases, y la primera fase fue en la época de Nerón, otra fase fue posterior, a mitad del siglo, después de la mitad del siglo I, y otra tercera parte del Apocalipsis se escribió a finales del siglo I, que fue lo que toca a Domiciano. El punto es que, independientemente de que eso sea o no así, Domiciano y Nerón hacen clic. ¿Por qué? Porque la idea es ambientar a un personaje que tiene que ver con lo negativo. Las palabras en hebreo para Nerón, César, son Nun, Resh, Vav, Nun Sofit, que es una Nun final. Luego viene Kof, Samech y Resh. Cada una de estas, esto quiere decir Nerón, César. Nerón, César. ¿Por qué? Porque él fue el primero que se quiso hacer pasar como Dios estando en vida y puso su estatua en el templo de Marte. Domiciano ya también se declaró Dios y César, entonces ellos dos están conectados. César Nerón es el nombre. César significa, como en el alemán Kaiser, es como el jefe, el príncipe, el líder. La equivalencia para la Nun de Nerón, porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda, es 50. La Resh de la R de Nerón es 200. La Vav es 6, con la que se hace la O, la Vav. Y la Nun Sofit, que es otra N, es igual a esta, pero al final se escribe diferente, tiene la misma equivalencia, 50, es Nerón. Esto, si lo sumamos, da un total de 306, y si nos vamos a estas 3 consonantes, que es Kof, Samech, que es la S, la Kof, que es la C, y la Resh, que es la R, salen 100, 60 y 200, y es un total de 360, sumamos los dos, y tenemos 666. Pero aquí tenemos este palito que ustedes ven y estos puntitos son las vocales en hebreo. Podemos quitarlas, no pasa nada, y de todas maneras sigue diciendo lo mismo. Las vocales se introdujeron hasta el siglo V después de Cristo en el texto bíblico, en el texto masorético más bien, por parte de los judíos.
Así que aquí tenemos las equivalencias de César Nerón. Por eso esto es lo más probable. Pero hay otras posibilidades. Una cosa que me faltó aclarar, para que no haya confusión, es que en el hebreo, cuando se escriben, las vocales son los puntitos que acabo de quitar. Lo que está escrito aquí son consonantes. Por eso ustedes ven N, R, esta suena si lleva el puntito es O y N. Y después este es C, este es la S y este es la R. Entonces, si ustedes se fijan dónde está la A y la E, están en las vocales que se ponen abajo o arriba. Ahora bien, existe un texto, también muy antiguo, que se descubrió en Oxyrhynchus, allá en Egipto, que dice, y está en griego, que Apocalipsis 13 y 18 no tiene 666, sino 616, 616. ¿Cuál es la diferencia? De todas maneras queda César Nerón. Si lo escribimos en griego, César Nerón, tenemos que quitarle la N, quedaría César Nero, y saldría, quitándole la N, el número 50 quedaría eliminado, y volveríamos a tener este número correcto para César Nerón. 666, 3 veces 6 es un superlativo. ¿Se acuerdan del 3 veces santo? Dios es 3 veces santo. Este es exactamente la antítesis, el 3 veces no santo. Ahora, hay un texto, y con esto termino, que me parece muy importante para entender también este triple 6. Y ese texto está en Primera de Reyes 10, verso 14. Quiero decirles que nosotros tenemos por lo general una imagen de Salomón, el rey Salomón, muy positiva. Y sí, empezó bien su reinado y la sabiduría, pero después fue perdiendo el rumbo. Las mujeres, el dinero, el poder. Empezó bien, pero terminó mal. Y una de las cosas que hizo mal fue empezar a oprimir y a explotar al pueblo a tal grado con los impuestos que empezó a juntar mucho dinero. Y pasa lo de siempre. Unos pocos se quedan con mucho dinero y se hacen ricos a costa de los más desfavorecidos o del pueblo que se empobrece. Ese fue el caso de Salomón. Esto nos lo dice también el texto de 1 Reyes 10, verso 14, donde dice, hablando del rey Salomón, que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, o sea, lo que ganaba anualmente por sus rentas y demás impuestos, era 666 talentos de oro. Esto es una equivalencia de 25 toneladas de oro. Una cosa impresionante de dinero. Esto es lo que recababa al año Salomón por esos cobros. 666. Se cree, y eso sin contar, dice el verso 15, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo que le cobraban los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Así que pueden ustedes ir haciendo cuentas. Esto en el pueblo pegó tanto que llegó a volverse el 666, los 666 talentos, en sinónimo de tiranía, de pecado, de opresión. Cuando el Apocalipsis utiliza el 666, está haciendo referencia a este sentimiento judío de opresión, tiranía e injusticia. Por eso es 666.
ya dejemos de decir que es fulano, sutano, mengano. No tiene nada que ver un personaje de la actualidad nuestra con esto. Tal vez podríamos pensar que hay alguna referencia. Exegéticamente hablando, no hay posibilidad, pero si queremos aplicarlo a nuestros tiempos, pues tal vez sí podríamos decir que hay personas que son tiranas, ¿verdad? Que son opresoras, que son 666, que son antítesis de lo que Dios quiere. Pero el punto más importante no es ese. El punto es que hay esperanza y que la salvación en Cristo está al final del túnel. Dios les bendiga.